Hay evidentemente una tradición que ha hecho de los nacionalismos filosóficos parte esencial de la construcción de las naciones modernas. La pregunta obligada hoy es si en un contexto postnacional se puede seguir pensando al pensamiento nacional en los mismos límites con los que se los pensaba el siglo pasado. Parece que, como siempre, el prefijo post viene a provocar, a molestar, a generar una necesidad de repensar qué es hoy una nación y sobre todo cuáles son sus fronteras. Hasta qué punto hoy tratar de resguardar una idea de nación fuerte no termina siendo contraproducente, porque no termina de plasmar la diversidad propia de un mundo en el cual las mixturas, las contaminaciones propias, las fronteras abiertas y sobre todo las diásporas, las nuevas migraciones masivas, van reconfigurando, reinventando las posibilidades de ordenamiento de los ciudadanos y sobre todo de los que quedan afuera de la ciudadanía. Hoy las naciones han explotado, lo digo un poco exageradamente, pero entendiendo que hay un resquebrajamiento importante, usaría a lo Bátimo la idea de un debilitamiento de las identidades, de las fronteras, que posibilita que hoy el pensamiento sea más fruto de la mixtura que de lo propio. Y en ese sentido me interesa entonces de qué manera surgen nuevos problemas para que lo nacional se piense a sí mismo. Y en ese sentido hay una figura para mí clave, que es la figura de la otredad. La nación, más que pensarse a sí misma en términos de sus propias limitaciones, podría empezar a pensarse en términos de sus propias exclusiones. ¿Quiénes son sus propios otros? ¿Quiénes son esos otros que la nación excluye? Ya el otro para la nación no es el extranjero. O dicho de otra manera, el extranjero habita en nosotros. El extranjero es el que no tiene identidad, el que no cuaja. No hay que ir a buscarlo afuera. También adentro. Están en nuestras cocinas haciendo las tareas domésticas, están en las obras de construcción, laburando por 2 mangos. Hay un otro interior que rompe la idea de nación como integración porque muestra de algún modo que esa integración sigue sosteniendo y reproduciendo un sistema desigual, frente al cual resulta más que necesario una política del Estado como para poder suturar y repensar de qué modo se incluye a ese otro por fuera de las categorías políticas tradicionales. Entonces, no sé si sigue siendo útil pensar a Latinoamérica como una totalidad homogénea, donde en Latinoamérica hubo masacres, miserias, cruzadas internas, pueblos desaparecidos, y antes de la llegada del europeo. Entonces, la mitificación del pueblo originario como una especie de buen salvaje que está acá siendo desposeído, me parece que no hace más que reproducir esa matriz contra la que nos peleamos. En ese sentido, a mí me cierra más en la línea de un pensador como Derrida o como Heidegger mismo, entender que en el origen no hay origen. O sea que el origen, y de ahí lo originario, es una construcción que hacemos posteriormente para poder darle algún sentido, algún orden a una identidad que si te la tomás en serio y vas a fondo, te encontrás con una cantidad de tensiones, de contradicciones que son insoportables. Entonces, frente a esa insoportabilidad, fijamos principios. Pero me parece mucho más rico, sobre todo te diría éticamente, en el sentido benjaminiano de una
ética de los derrotados, poder realmente redimir no solo a Latinoamérica frente a Europa, sino al interior de Latinoamérica, a todos aquellos pueblos que también han padecido algo que parece a esta altura casi natural del ser humano, ¿no? O por lo menos en uno de sus aspectos, la violencia. Yo creo que, digamos, como plantea Derrida, es fundamental distinguir la política de lo político. Uno podría decir que la política es el conjunto de las instituciones que administran lo político. Y lo político vendría a ser, vamos a decir, esa fuerza transformadora que el ser humano genera para cambiar la realidad. La pregunta es la de siempre. ¿La política expresa a lo político o la política reprime a lo político? Bueno, yo voy en esta segunda línea, pero sobre todo porque entiendo que la política como conjunto de instituciones viene flaqueando. Por eso hablamos de una crisis de la política tradicional. Es imperioso para mí, en estos climas de retorno de lo político, tratar, digamos, de que ese retorno no se vea contaminado, no sé qué, ensuciado por lo más perjudicial de la política. O sea, de qué manera esa fuerza transformadora puede recuperar algunos aspectos, pero desmarcarse de aquellos otros que son los que han minado el camino de la política tradicional. Desde esa perspectiva, porque esto da para mucho, me parece interesante hacer explotar los conceptos de la política tradicional y darle lugar entonces a quien hoy la política más ha olvidado. Levinas decía, no hay política si no es una pelea infinita por el bien del otro. Si uno toma las formas en que pensamos o se hace la política y lo cotejamos con la frase de Levinas, bueno, tenemos un gran problema. Hablar de nueva independencia es replantear el paradigma de lo político, introduciendo la cuestión de la otredad. Y en ese sentido me resulta fascinante cuando Cristina, en un acto, creo que fue en Puerto Madryn por las Malvinas, y después lo repite en la inundación de La Plata, dice la patria es el otro, genera un contraste más que interesante. Digo, a ver, patria y otro son conceptos antinómicos, porque patria es lo propio, y lo contrario a lo propio es el otro. ¿Cómo puede alguien decir la patria es el otro si la patria es justamente lo no otro, lo propio, lo de nosotros? Evidentemente esa frase reconfigura la idea, primero, de qué es la patria, y segundo, te obliga a repensar de qué manera uno está pensando la otredad. Está claro que en esa frase la presidenta estaba yendo por otro lado, estaba hablando de que hay una obligación del Estado Nacional para con los más desposeídos. Pero de alguna manera nos obliga a repensar cuál es el límite de la patria. Porque la patria es el otro, es también el extranjero. Y ese evidenciar que ese extranjero también nos constituye como nación. Por eso vuelvo sobre el concepto. Para mí, el otro de la patria es el otro, está bien íncito en nuestra nación. No puedo ni siquiera nombrarlo porque ¿quién es el otro en la Argentina? No tiene nombre. El otro es el cabecita, el negro, el villero, ¿no? ¿Quién es el otro? Ese otro que digo, es tan otro que ni siquiera lo podemos categorizar. El hijo de la hibridez, el hijo de la mixtura de lo peor, de aquellos que han venido migrando y constituyendo en sus intercambios casi bastardos
la población, digamos, mayoritaria de nuestro país. El otro es el escondido, ¿no? No está en la marca argentina, no aparece. No aparece el negro, no aparece su cultura, no aparece en sus consumos. Y creo que es para ellos, para los que una política que se enhebre desde una nueva independencia es solo para ellos, para quien se debería trabajar.